La rama legislativa, también conocida como poder legislativo, tiene sus orígenes en la antigua Grecia y Roma. En la antigua Grecia se establecieron democracias en ciudades-estado como Atenas, donde se llevaba a cabo una asamblea ciudadana. Esta asamblea, compuesta por todos los ciudadanos varones, tenía el poder de tomar decisiones políticas y legislativas. Además, en Atenas también se estableció la institución del Consejo de los 500, cuyos miembros eran elegidos por sorteo y se encargaban de proponer y debatir las leyes. En la antigua Roma, por su parte, se estableció un sistema político republicano. El Senado romano era una institución legislativa compuesta por miembros de la aristocracia romana. Esos senadores tenían el poder de discutir y aprobar leyes. A lo largo de la historia, el modelo legislativo de Grecia y Roma influencia a otros países y civilizaciones. Por ejemplo, en la Edad Media, la Carta Magna de 1215 en Inglaterra estableció un parlamento compuesto por representantes de la nobleza y el clero, que tenía poder para aprobar leyes y limitar el poder del monarca. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo tienen una rama legislativa en su sistema político. Dependiendo del país, esta rama puede adoptar diferentes formas y tener diferentes estructuras y funciones. La rama legislativa es una parte fundamental en la estructura y funcionamiento del Estado. Está conformada por el Congreso de la República, la cual es una institución democrática que busca proteger los derechos fundamentales de los colombianos, como la libertad, la igualdad y la justicia. Para ello es necesario que haya legislación que respete estas normas. Además, el Congreso tiene la responsabilidad de hacer leyes para regular actividades económicas, fortalecer la educación y desarrollar la infraestructura pública. El Congreso cuenta con representantes elegidos democráticamente, cuyas decisiones son importantes para el futuro de Colombia. Estas personas deben estar comprometidas con el interés general de los ciudadanos y la preservación de sus derechos. Es importante que los objetivos de la legislación sean los adecuados, por lo que los debates e intercambio de opiniones a veces son necesarios para lograr un resultado equilibrado y satisfactorio para todos. Las funciones principales son: primero, hacer leyes y aprobarlas. Segundo, controlar y administrar las funciones del gobierno. Tercero, tomar decisiones trascendentales a nivel nacional, declaración de guerra o reformas. Este Congreso se divide en: primero, Senado; segundo, Cámara de Representantes. De igual forma, el Congreso está dividido en las siguientes comisiones. Comisión primaria o de asuntos constitucionales. Se encarga de los temas relacionados con reformas constitucionales, organización del Estado y administración de la justicia. Comisión segunda o de relaciones exteriores. Trata asuntos de política exterior, tratados internacionales, diplomacia y soberanía nacional. Comisión tercera o de Hacienda y crédito público. Estudia proyectos relacionados con el presupuesto nacional, políticas tributarias, fiscales y financieras. Comisión cuarta o de presupuesto aprueba el presupuesto general de rentas y gastos presentados por el gobierno. Comisión quinta o de derechos humanos vela por la promoción y protección de los derechos humanos. Comisión sexta o de comunicaciones trata temas referentes a telecomunicaciones, informática, sistemas digitales, radiodifusión y espacio aéreo. Por último, la Comisión séptima o de ética y estatuto del congresista, la cual se encarga de lo relacionado al régimen ético de los congresistas. En resumen, cada comisión se especializa en analizar y debatir proyectos de ley sobre temas específicos asignados a ella. Oye, despacio, cerebrito. Como interrupción tendremos un espacio donde expondremos algunos escándalos y casos de corrupción que rodean a la rama legislativa. Como primero tenemos el escándalo de la GIS política en el año 2019, donde varios congresistas fueron investigados por supuestamente recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de favores políticos. La Fiscalía abrió investigaciones contra varios políticos, incluyendo al señor Bernardo Elías, alias Ñoño. Como segundo caso tenemos el escándalo de la mermelada, la cual se desarrolló entre el año 2006 y el año 2010, en la cual se descubrió que los gobiernos de Álvaro Uribe otorgaban subsidios y otros beneficios a congresistas para obtener su apoyo legislativo. Como tercer caso tenemos el escándalo de la parapolítica, la cual se desarrolló entre el año 2006 y 2007, donde varios congresistas fueron acusados de tener vínculos con grupos paramilitares. En la mayoría de los casos fueron condenados por colaborar con estos grupos ilegales. También tenemos el escándalo de los Nule en el año 2011, donde varios congresistas fueron acusados de recibir sobornos de los hermanos Nule, los cuales eran unos contratistas del Estado a cambio de favores políticos. Como último caso tenemos el escándalo del agro ingreso seguro del año 2010 al año 2014, donde se descubrió un desfalco de millones de dólares en este programa de subsidios agrícolas involucrando a congresistas y funcionarios. ¿En qué iba? Oh, ya lo recordé. El Senado está compuesto por 108 senadores que representan a las diferentes regiones del país y están elegidos cada 4 años mediante votación popular. El Senado de Colombia es el último órgano administrativo en el proceso legislativo, teniendo la responsabilidad de tomar decisiones sobre cualquier ley que haya pasado por la Cámara de Representantes. El Senado también ejerce la función de revisar y ratificar los nombramientos presidenciales para algunos cargos, como los embajadores, magistrados del Consejo del Estado, el Contralor General de la República, entre otros.
Además, el Senado tiene la facultad de expulsar o suspender a miembros de su propia Cámara por alguna infracción, así como también puede crear sus propias investigaciones sobre distintas causas. También colabora con el gobierno para asesorarlo sobre temas legislativos y para determinar el presupuesto anual del país. A su vez, el Senado está conformado por 108 curules, las cuales se dividen de esta manera: 16 pertenecen al Pacto Histórico, 16 para el Partido Conservador, 15 para el Partido Liberal, 14 para los partidos Alianza Verde, Centro Esperanza y Centro Democrático, además de que el Cambio Radical cuenta con 11, el Partido de la U con 10, la coalición Mira Colombia Justos Libres con 4 coaliciones, las víctimas pertenecen a 16, 2 para los afrodescendientes y por último 2 para los indígenas. Para los más curiosos presentamos el proceso para destituir al presidente de la República de Colombia. Denuncia e investigación. La Cámara de Representantes debe admitir la denuncia por indignidad por mayoría absoluta. Se realiza una investigación por una comisión de la Cámara. Concepto de la comisión. La comisión presenta un informe que recomienda acusar o no al presidente del Senado. La Cámara decide con mayoría absoluta si acusa o no. Acusación ante el Senado. Si la Cámara vota a favor de la acusación, el expediente pasa al Senado, quien actúa como juzgador. Audiencia del acusado. El presidente tendrá derecho a presentar sus descargos ante el Senado y defenderse de los cargos. Decisión o sentencia. Culminada la audiencia, el Senado determina si declara al presidente culpable o no de los cargos. Se requiere mayoría de 2/3 de los votos para declararlo culpable. Fallo condenatorio. Si es declarado culpable, el presidente que queda destituido de su cargo. Si es declarado no culpable, continúa ejerciendo la presidencia. Inhabilitación. Tras la destitución, no podrá desempeñar ningún cargo público, salvo que la sentencia disponga algo distinto. En conclusión, es un proceso político y judicial complejo que requiere mayorías calificadas para poder destituir al presidente de sus funciones. Ahora, la Cámara de Representantes es una de las 2 cámaras del Congreso de la República de Colombia, junto con el Senado. Está compuesta por 166 representantes elegidos por voto popular en elecciones cada 4 años, y su principal función es la de aprobar leyes votadas por el Senado. El discurso principal de la Cámara de Representantes es el de la libertad e igualdad ante la ley. Como funciones de la Cámara de Representantes tenemos: primero, legislación. La principal función de una Cámara Baja es presentar, discutir y votar proyectos de ley. Segundo, revisión y control. A menudo, la Cámara de Representantes tiene la función de controlar el gobierno, supervisar la ejecución de las leyes y hacer cumplir la responsabilidad financiera. Tercero, selección de candidatos. La Cámara de Representantes a veces elige a personas para el cargo de alto cargo gubernamental y otros cargos públicos. Representación. Las representantes aseguran que los intereses de su estado sean tomados en cuenta en el proceso legislativo. Quinto, la legislación de la Cámara de Representantes podría tener la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones sobre los temas tales como la corrupción o el uso inadecuado de los fondos públicos. Sexto y último, las confirmaciones. Una Cámara de Representantes también confirmaría las nominaciones realizadas por el presidente para ocupar puestos clave en el gobierno. Ya teniendo esto en cuenta, el proceso para aprobar una ley en el Congreso de Colombia consta de las siguientes etapas principales. Iniciativa legislativa. El proyecto de ley puede ser presentado por el Gobierno Nacional, los ministros, las entidades descentralizadas, el Congreso, senadores y representantes, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura o grupo de ciudadanos, depósito y publicación del proyecto. El proyecto se enumera y se publica, luego se remite a la Comisión Constitucional pertinente para el inicio del trámite. Debate en comisión. La comisión designada estudia, analiza y debate el proyecto artículo por artículo. Puede aprobarlo, modificarlo o archivarlo. Debate en plenaria. El proyecto aprobado en comisión pasa a debate en plenaria de la Cámara de Representantes y luego del Senado. Se busca consenso para su aprobación o improbación. Conciliación. Si el proyecto es aprobado en ambas cámaras con modificaciones, pasa a una comisión accidental de conciliación para buscar acuerdos. Sanción presidencial. Una vez aprobado el mismo texto en las 2 cámaras, el proyecto pasa al siguiente para la sanción. Si es sancionado, se convierte en ley. Revisión de constitucionalidad. La Corte Constitucional puede revisar la ley aprobada y declararla exequible o inexequible total o parcialmente. Promulgación. Finalmente se oficializa la ley sancionada y revisada para su aplicación y cumplimiento. El Congreso de Colombia juega un papel clave en el caso de guerra o conflicto armado, según lo establece la Constitución. Declarar la guerra a otra nación. Corresponde al Congreso declarar la guerra exterior previa audiencia del presidente y de los ministros. Aprobar el estado de guerra.
Si es declarado por el presidente, el Congreso debe reunirse dentro de los 10 días siguientes para aprobar o improbar la declaración de guerra. Autorizar el tránsito de tropas extranjeras. El tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional requiere autorización del Senado. Estudiar tratados de paz. El Congreso debe estudiar y aprobar los tratados de paz que se celebren para terminar un conflicto armado. Reformar la Constitución. El Congreso puede reformar la Constitución en circunstancias de anormalidad. Ejercer control político. El Congreso ejerce control para garantizar la transparencia y legalidad de las actuaciones del gobierno en el conflicto. Aprobar presupuesto para la guerra. El Congreso aprueba los recursos y gastos presupuestarios necesarios para financiar el esfuerzo de guerra. En conclusión, el Congreso cumple un rol esencial autorizando, regulando y controlando los poderes del Ejecutivo en tiempos de conflicto armado. Recuerda que has sido informado por Políticamente Chismosos. Hasta pronto.